Andrés Marrancini, vicepresidente ejecutivo de Azonadores, está aquí ya con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días a ustedes. Bueno, Andrés, Ya se ha ustedes detectado. apenas se estaban recuperando de la situación del año pasado, la caída que tuvo el turismo, una alta proporción de cancelaciones, se recuperó un poco a finales de año, Sí. y ahora se encuentran con esta epidemia, casi pandemia, ¿verdad?, internacional, que obviamente tiene que estar reflejándose ya en el turismo aquí, porque está en todas partes del mundo. Sí. Bueno, nosotros, como le hemos visto, luego de junio, julio, que tuvimos el proceso, nosotros iniciamos un programa de reposicionamiento del sector, del destino, y evidentemente iniciamos ese proceso de recuperación, se empezó a reflejar. Cerramos el año cerca de los números 2018, que era nuestra meta original, y ya en enero empezábamos a ver un repunte, una diferencia de cerca de un 9% con respecto al año pasado, pero similar a números 2018, que era la meta realista después de lo que sucedió. Evidentemente no contábamos con la existencia de lo que es hoy el coronavirus, el COVID-19, eso sale en diciembre del año pasado, y definitivamente fue el tema cuando nosotros estuvimos en la feria de Fitur. Desde ese momento, las orientaciones de OPS y del Ministerio de Salud aquí y de OMS también, nosotros hemos estado dando seguimiento en constante comunicación, y nosotros hemos implementado dentro de los hoteles asociados a Azonadores todo lo que es el protocolo preepidémico. En República Dominicana se está manejando el protocolo preepidémico porque aquí no está la epidemia del coronavirus. De hecho, el caso detectado exitosamente, porque es importante que si había un caso se determinara. Y que se determinara antes de que se expandiera. No solo que se determinara, sino que se manejara de forma adecuada, y hasta ahora ha sido el tema. De hecho, debo decirlo públicamente, o sea, el Ministerio de Salud, en particular la Dirección de Epidemiología, con la doctora Fara, la verdad que han hecho un trabajo extraordinario, estamos en constante comunicación. El Ministerio de Turismo igual, nosotros hemos estado trabajando junto con lo que es la comunicación con Tour Operación Fuera, y la preocupación fundamental es qué se está haciendo dentro de los recintos hoteleros y cuál es el tipo de tratamiento con el turista. Nosotros hemos servido, o sea, nuestra industria sirve a visitantes internacionales, por ende existe el riesgo de que esos visitantes internacionales y los controles en los puntos de entrada son básicamente vamos a decir que el eje de lo que es el control preepidémico, del protocolo preepidémico. Dentro de los recintos hoteleros, evidentemente reforzar los procesos de higienización con las recomendaciones del Ministerio de Salud que se está haciendo, y por el momento limitar los contactos, reforzar las medidas preventivas, pero tampoco alarmarse. O sea, el 80% de los casos del COVID-19 realmente es más que una gripe común desde el punto de vista. Y la verdad es que mundialmente habrá COVID-19 siempre y será otro tipo de gripe en el mundo, porque no se va a eliminar. Nosotros lo que tenemos que cuidar, por el momento nosotros tenemos casos importados. Para que en República Dominicana haya COVID-19, tiene que haber transmisión local que no ha ocurrido. Ese caso importado ha encendido las alarmas en el país, ha movilizado a todo el país, las autoridades, los sectores, hasta la población está alarmada, y se trata de evitar que se convierta en una epidemia local. Sí. Eso comienza por la zona donde se produjo. Fue en La Romana. En Bayahibe. En Bayahibe. El hotel está cerrado. No, el hotel no está cerrado. Anunciaron vacaciones colectivas. ¿Quién lo va va a atender? Era parte de un proceso de reducción de personal en uso por falta de ocupación. Eso no fue lo que dijo el hotel. Ah, bueno, sí, por falta de ocupación. Falta de ocupación. Pero o sea, le dieron... cuando un hotel no tiene ocupación, pero también se ha dicho que hay 40 personas, por lo menos pero 40. Es parte del protocolo de aislamiento normal. Pero hay muchos hoteles que tienen ya reducción. Obviamente pero se están suspendiendo vuelos por toda parte del mundo. No, pero en República Dominicana nosotros, los vuelos directos de Milán, que son los que se suspendieron de forma directa,
no es un número importante. Nosotros recibimos cerca Pero de 84.000 siguen italianos. llegando la misma cantidad de Sí, turistas sí, al país. sí. Nosotros no ¿No se ha reducido? Nosotros no hemos verificado, nosotros hacemos un corte semanal. Ya, ok, no Nosotros lo han el verificado. corte de la semana pasada, nosotros verificamos, por lo menos en la ciudad de Santo Domingo, eran cancelaciones esporádicas y que derivaban Pues específicamente. tenemos mucha suerte porque cuando se canceló la Feria Turística de Berlín la semana pasada, si el sector, la industria mismo cancela una feria turística por no juntar mucha gente, ¿qué le dice a los viajeros? Sí, bueno, en el Eso caso, es una situación. en el caso nuestro, es una situación que tenemos que manejar como Pero país. nosotros La tenemos- realidad es que en nuestro país, el caso importado por el momento, el ministro de Salud incluso tuvimos una reunión con él hace 2 días, de hecho ahorita tenemos otra reunión con él con todo el sector empresarial. Hay que esperar la evolución de todo lo que fue las personas que entraron en contacto con ese caso y seguir monitoreando el programa preepidémico en los puntos de entrada, que es donde se ha mantenido el control. Nosotros somos un país que prestamos servicio, o sea, la industria es prestar servicio a gente que está en contacto de los puntos, de donde vienen los turistas, o sea, los países emisores es nuestro riesgo. Pero justamente que los países emisores... Estados Unidos y Canadá, que son cerca del 50% de los turistas que recibimos aquí, evidentemente ya los controles tienen que reforzarse y los aeropuertos están equipados. No es la primera vez que República Dominicana maneja una situación similar. Pero Andrés... ¿Qué otra vez? H1N1. ¿Eso fue hace cuántos? ¿5 años? Ya unos 5 años. Sí, de hecho, los Pero, equipos de detección de temperatura que tienen los aeropuertos son precisamente los equipos que se de compraron detección que se aquella usaron en Esa aquella vez se habló en el mundo también de una tragedia enorme y después, Pero- poco después se diluyó pero, eso. Yo don pienso Juan, lo mismo, yo don pienso Juan, que ahora... el nivel de mortalidad es mucho menor que el de H1N1, e incluso menor que la influenza. No, Sí. eso ayer comentábamos eso y Eso dábamos no- la estadística Yo de creo que hay que ir... Pero cuánto el- mueren de influenza en el mundo por año. Claro. Qué 200, bueno. 300.000 personas y 600.000. Así es, así Andrés, es. y no es exagerado ese optimismo, dado el hecho de que muchos de los países que aportan visitantes a la República Dominicana ya están afectados. Hablaba del caso No, de los pero Estados Unidos, te digo, el desde caso de Italia, nosotros- España, Francia. O sea, claro que nosotros como industria, y no es optimismo, es que nosotros primero hablamos la verdad. A los turoperadores y los países emisores, nosotros estamos aplicando todos los protocolos preepidémicos que nos recomienda la OPS, la OMS y el Ministerio de Salud de República ¿Qué es lo Dominicana. correcto? Nosotros no tenemos caso de coronavirus, porque para que República Dominicana se considere que tiene caso de coronavirus, tiene que haber transmisión local. Nosotros tenemos un caso importado, detectado, reportado, administrado, gestionado e higienizada la área. En monitoreo leve, como manda el protocolo, las 40 personas con las que se identificaron que tuvo contacto. Hay que esperar. Después que, Bueno, ya después que esa veamos, persona después ya que no- veamos, después ya que el veamos la periodo- evolución del círculo de contacto o cualquier otro caso que se presente, ya teníamos 2 personas en monitoreo junto con el italiano el mismo proceso y salieron totalmente declarados que no tenían eso, que era un proceso de influenza 1 ¿Y otro en un qué proceso fecha B. fue que ingresó el italiano? Alrededor del 22, 23 de... 22, Por eso, creo ya que- pasó el periodo de Entonces incubación él- de pero- la pero él enfermedad. entró- Si pero no han sí- dado positivo esas Pero él entró personas, es porque no lo asintomático. tienen. Lo extraño es que entró asintomático, o sea, él no tenía ningún tipo de fiebre. Bueno, ni eso es lo que nada. le pasa a la mayoría. Entonces, y la mayoría de las personas en el mundo pensará que tuvo una gripe habitual y se le quitará 2 o 3 días después y no, quizá ni cuenta se dio. Pero nosotros no es optimismo, es la realidad y la verdad. Y si algo hemos aprendido de todo lo que nos pasó el año pasado, que nosotros siempre tenemos que trabajar con la verdad, comunicar adecuadamente y fluido el trabajo entre las autoridades del sector privado para cuidar la industria. Y eso es lo que estamos haciendo. Hay cuidar nuestros colaboradores dentro de los hoteles, o sea, eso es importantísimo y nosotros a todos ellos charlas de orientación, explicándoles lo que es, cómo tienen que manejar y también vigilar, porque son parte de identificar si ven a alguien que tiene síntomas presentes y qué hacer en caso de que se le presenten. Bueno, esos va a síntomas. haber una feria de turismo en Portugal ahora, esta semana también. Y esa está- por suerte que esa no se ha suspendido. Bueno, la próxima semana creo que. está- Está la de México, que es antes de la de nosotros, y está la de nosotros. Que ¿Y es en qué fecha es la de México? Una semana antes que la de nosotros, o sea que tiene que ser ¿Y la de penúltima- aquí? en la primera semana de abril. De La abril. La de aquí. O Sí, sea pero de que. allá hay tiempo. Bueno, nosotros no hemos tomado ninguna decisión, Claro, estamos claro. viendo el panorama de cómo se desarrollan los eventos y fundamentalmente de los mercados emisores nuestros, porque no necesariamente
tiene que ver mucho con de dónde vienen los turistas que vienen a República Dominicana y cuál ha sido su trayecto, porque yo vi en la televisión, a mí no me preguntan nada en migración, pero es que ya cuando se escanea el pasaporte se sabe la ruta que tiene. O sea, No hay que, por qué preguntarle a una gente. En migración no tienen que preguntarte, antes de tú llegar al aeropuerto se sabe cuál fue la ruta que tomaste. Y otra cosa, hay mucha preocupación en los medios de que por Haití, por la frontera con Haití, pero resulta que el caso, aun cuando sea importado, que se ha conocido, no fue en Haití, fue en Bueno, déjame decirte algo. Desde que empezó el COVID-19, República Dominicana ha manejado más de 2 millones de visitantes. Y nosotros encontramos un caso, lo detectamos y lo reportamos. La probabilidad de que encontremos más están ahí. Pero, sí. Y que la gente venga adrede no es así. O sea, la gente no quiere enfermarse porque quiere enfermarse. Claro. Y no tiene ánimo de contaminar a nadie. Y cuando hay una pandemia, además, en ningún lugar tú estás seguro. Claro, en lugar se te puede... pero si nosotros hemos manejado cerca de 2 millones de turistas en ese periodo, desde diciembre hasta la fecha, y lo hemos manejado bien, y hemos encontrado un caso, yo creo que estamos haciendo las cosas. ¿Cuándo dura la temporada alta? Pasado Semana Santa. Estamos manejando números. ¿Y manejaron 2 millones de turistas de diciembre son 450,000, ahí cerca. Ahí, entre lo que va de marzo y un poco de diciembre, tiene que ser por ahí. ¿Marzo y febrero ha sido bueno? Sí, nosotros estamos manejando una tasa de ocupación cerca del 80%, 75% más o menos es el promedio. Nosotros, es malo comparar con el 19, porque el primer semestre del 19 es probablemente los mejores números de la historia del turismo en la República Dominicana. Por eso nosotros usamos referencia de 18, que es más hacia la realidad. Nosotros estamos manejando números que nunca antes habíamos visto en República Dominicana. Pero el 19 no terminó peor por todo lo bueno que teníamos en el primer semestre, pero íbamos en números extraordinarios cuando pasó el tema mediático. ¿Hay posibilidad de recuperar eso? Sí. Bueno, no contábamos con la variable esta del coronavirus, que es un proceso en evolución. Y además que es un fenómeno internacional, porque pero no es un proceso en evolución. Sí. Esto es de día a día, a día. Nosotros todos los días hacemos el corte de qué ha pasado, cuál es el movimiento. Todos nuestros hoteles nos mantenemos totalmente en comunicación. Ministerio de Salud, todo el tiempo en comunicación. Las agencias de comunicación y relaciones públicas de República Dominicana en total comunicación, nuestras oficinas de promoción turística y los turoperadores, total comunicación y transparencia. El hotel donde se registró el virus reaccionó rápidamente y comunicó lo que había pasado. Es que a nadie quiere que le pase, claro. Pero si te pasa hay que actuar con responsabilidad. Todas las áreas que ese señor estuvo se higienizó, el señor se transportó en un formato donde, y veo en la prensa que la enfermera y el doctor que lo trataron estaban en un proceso, están en aislamiento como manda el protocolo. Eso no es anormal y es leve el aislamiento, simplemente para verificar que todo está bien. No es que pasó nada. Bueno, sí hay que insistir, nosotros insistíamos ayer aquí contundentemente en que no hay razones para alarmarse, que aquí no ha habido todavía nada que justifique el pánico ni la alarma de la gente, mucha gente lo está cogiendo eso como y nosotros no queremos que venga nadie con coronavirus, pero si viene tendremos que gestionarlo. Y el día que venga, si se produce muchos casos, entonces tenemos que aumentar la medida de higiene. Pero hay que mantenerla siempre. Hay que en los hoteles, por ejemplo, ustedes supongo que en estos días pondrán más, y los restaurantes también deben poner más, ¿cómo se llama? Líquidos áreas de higienización. Áreas de higienización, todos los hoteles han reforzado eso. De hecho, el protocolo lo manda. Se aseguran, les recuerdan cortésmente a las personas que se laven la mano, que no se pongan la mano en la cara. Actividades que hacían de que conglomeraban han variado la dinámica dentro de los mismos hoteles para evitar que se junte todo el mundo en un mismo sitio. O sea, ha habido ajustes. Pero en los resorts que se comen comedores comunes, claro, ahí se junta mucha gente. Se junta mucha gente. Pero hay que insistir en la higienización, hay cierto chequeo, hay gente que va con las manitas limpias a las propias mesas. Sea, hay un esfuerzo. Y en los propios restaurantes, miembros de Azonadora igual. O sea, cuando la gente llega a los restaurantes, hay algún nivel de conciencia y recomendación. O sea que vamos haciendo el trabajo, es algo que habrá que gestionar. Vamos trabajando todos juntos, pero igual pienso que generar pánico no es lo correcto, especialmente porque no hay razones para que haya ese pánico. En nuestro país, por el momento,
no tiene coronavirus. O sea, la norma dice que tiene que haber transmisión local para que haya. Mientras Bueno, sean casos importados, de todas tienen que vivir maneras, su proceso y se van. de todas maneras, ¿cuántos turistas llegaron el año pasado aquí? Cerca de 6 millones. Cerca 6 millones y algo. ¿De 6 millones? Cerca de 6 millones, sí. Y eso, el estimado de aporte de divisa el año pasado, ¿cuánto fue? Normalmente son 6.500. Yo no he visto el cierre de Banco Central, pero Ya. normalmente ronda los 6.500 millones de dólares. Sí. Debe de haber bajado alguito en bajó. proporción a la cantidad de turistas que bajó. Y se le pasó la Eh, remesa como pero, no, generador sí, de divisa. Sí, eso sí, pero ya se lo habíamos Fue hecho hace unos el años. peor año en la historia del desarrollo del turismo dominicano, ¿verdad? No. ¿Cuál año fue peor? ¿El 2003, 2004? No, porque es que nosotros estábamos en números extraordinarios. Ahora, fue un año Perdón, malo perdón. comparado Quiero decir con... en relación a lo que retrocedió. Sí, o a lo bueno, que se nosotros estancó. habíamos crecido cerca de un 6% anual promedio Bueno. en Se los redujo últimos a un años 1. y nosotros crecimos un 3, cerca de un 4. En 3. Pero No, el informe no, del Banco Central dio habla- 0.3. Lo que pasa es que depende con respecto a qué momento, porque nosotros enero, nosotros hemos reducido, por ejemplo, un 9%. O sea, enero 2019, que fue el mejor enero de toda la historia, reducimos un 9%. Con respecto a 2018, que son números más estables o más reales con respecto a República Dominicana, hemos reducido cerca de un 2%, un 3%. Bueno, ustedes estimaron entonces que creció 3%, aunque, Sí, más o menos. el Banco Central no lo llega ni a la mitad, ni al 0.5, pero bueno, ese es el estimado de ustedes. Hubo otro año en que creció menos de 3% después. De los últimos 6 que yo recuerde, no. Después del 2013, 14, ha sido un crecimiento En el 2008, cuando la crisis no, pero que ya yo no la llego crisis tan lejos. internacional. Yo no llego tan lejos. Él está evaluando su No, gestión. pero revisa los números. Cuando la revisarlo. crisis internacional probablemente. económica, pero no se afectó tanto. Nosotros la expansión turística en República Dominicana ha vivido un boom extraordinario en los últimos 6 Casi una años. línea. Pero por muchos factores. Tiene que ver con factores internacionales, Claro tiene que que ver con sí, con factores, factores por ejemplo, el locales. cierre del norte de África es un factor fundamental, Claro, porque claro. aquí hubo una Claro. expansión turística. Bueno, claro, temas claro. de seguridad en otros Hace destinos. 3, 4, 5 años en el norte de África se perdieron y en Y Egipto, nosotros recibimos 400, en el 500 Líbano, mil Egipto y turistas Turquía de perdieron entre todos Así más de es. 20 millones de turistas Así es. por Y- año y perdieron. muchas Y cadenas. mucha gente vino para otro lado. Muchas cadenas que nosotros a veces no conocemos, que abrieron aquí, tenían hoteles allá que cerraron. Tenían que llevar a los turistas a otro lugar. Y venían aquí, México tomó una parte de eso, Jamaica tomó una parte de eso. Claro, nosotros usted tiene tomamos que una haber gran parte. beneficiado. Los destinos en general se beneficiaron de esa caída de y el la boom seguridad. económico Por mundial razones de seguridad fue. también ayuda. Una contracción económica en Europa que estábamos experimentando disminuía la cantidad de turistas que venían de Europa. Nosotros la estábamos compensando con turismo norteamericano. Por eso cuando ocurre el tema mediático tiene un peso tan importante, porque nosotros estábamos recuperándonos con incremento de otros destinos de Sudamérica y de Norteamérica. ¿Tú crees que el sector turístico está preparado para una situación delicada como la que se está presentando en el mundo? Porque esto del coronavirus ya está teniendo impacto económico en los principales países Sí. del mundo, lo tiene en Estados Unidos. Estados Unidos acaba de reducir drásticamente la tasa de interés como una medida preventiva, porque todavía falta mucho. En Italia el comercio está en el suelo, el turismo está en el suelo. Hay inclusive, en Francia cierran el principal museo. No solamente Mira, en Francia. Italia, al ser declarado foco, Bueno, es eso terrible. tiene todavía. Es terrible lo que está pasando y eso tiene repercusiones económicas. Porque La mira, Feria de Berlín, como dice Juan, que se ha suspendido, eso tiene una repercusión económica negativa, no solamente en Alemania. Tal vez no debieron suspenderla. Bueno, es que los no, alemanes están tomando muchas medidas más. Sí. En esos países están tomando medidas lo que pasa es drásticas. que tienen el tema ahí de la conexión de la frontera con focos, es mucho más, el riesgo es mucho Sí. mayor. Y la cercanía de comunicación también. No hay estadios de fútbol vacíos, jugando juegos. Están tomando medidas demasiado drásticas Sí. y eso contribuye al pánico. Claro. Y aquí, ya por lo menos 2 cruceros
han sido impedidos de que se... Pero son acertadas esas decisiones. No, pero son acertadas, pero ¿tiene o no tiene eso repercusión Tiene su económica? impacto, pero es que nosotros tenemos que pensar siempre en el bien común. No, En pero ese caso, yo no estoy cuestionando. Y la decisión de suspender los vuelos de Milán, Sí, también. que es duro tomarla, tienes razón. Pero ahí hay... ¿está llegando todavía algún crucero o están todos? Sí, llegan. Es cuando ¿Están están identificados los casos. Porque cuando se identifica riesgo dentro de los cruceros que están viniendo. Pero el hecho de que se... Porque los reportan. Porque ellos tienen 2.000 y tantos pasajeros, no los 2.000 y tantos tienen coronavirus. Tienen coronavirus unos cuantos que no, están y ni siquiera se o sabe. riesgo de coronavirus. Riesgo, la decisión es que pero con que aparezca uno ya eso decreta. Entonces, la decisión, el mal menor es ese. Y creo que la industria de crucero está sufriendo mucho esa situación. Y el turismo en sentido general, porque esos visitantes que no tocan tierra dominicana, cuando lo hacen, algo gastan en el país. Sí, pero yo prefiero que gasten lo de que se quedan 6 días, que gastan mucho más. No, claro. Pero al final hay que cuidar la industria de manera integral. Yo creo que las decisiones de retorno de esos barcos, si en algo nos afectan menos que si se hubieran contaminado. Nos va a afectar que nos guste o no nos guste, quiera tú admitirlo o no admitirlo, ya tiene que estar afectando. Pero claro que sí. No, porque hay decisiones, por ejemplo, hay empresas, en particular he escuchado de notas de prensa de empresas, por ejemplo, norteamericanas, bancos, que ya le prohíben a sus empleados el viaje internacional. Por eso. Pero no a República Dominicana. No. Simplemente el viaje internacional. No estamos diciendo que nosotros tenemos el problema. Y entonces eso tendrá una consecuencia directa, definitivamente. Aunque aquí no se detectara uno solo, lo que hay a nivel internacional va a afectar el turismo. Y la pregunta es... Me han preguntado mucho, que qué yo pienso, yo le digo, tendrá mucho que ver con qué ocurre en los mercados emisores de nuestros turistas. Más allá de lo que pueda o no, evidentemente, si aquí tenemos el tema, tendrá su efecto. Pero si los mercados emisores de nuestros turistas presentan dificultades, como por ejemplo ahora en Italia, es un mercado emisor que ya entró en riesgo para nosotros mantenerlo, o sea, es una decisión. Entonces, ocurrirá con otros mercados emisores también, en la medida en que esto vaya evolucionando. Bueno, pero yo te preguntaba lo que aportaba al país la industria turística para resaltarla. Ustedes no, tienen es que importante. pedirle Nosotros tenemos a la sociedad dominicana que haga conciencia de los riesgos en que estamos por fuerzas que no controlamos. Nosotros tenemos cerca de 350.000 colaboradores directos y afectamos la economía. Nosotros decimos de cada $4 que en República Dominicana circulan, uno tiene que ver con la industria turística. ¿Y el empleo? No, el empleo, de manera directa 350, de manera directa inducida cerca de 1 millón. Esa es la realidad. Nosotros somos una industria totalmente encadenada con el aparato productivo nacional. Por eso es que somos tan importantes y por eso cuando teníamos la crisis el año pasado, tantos sectores se unieron a ayudarnos a salir de eso. Es la verdad. Pero nosotros estamos haciendo todo lo que manda el libro desde el punto de vista de salud para tratar de administrar y gestionar esta situación. Hay que cruzar los dedos. Hay contar un poco otros factores que pueden ser beneficiosos para nosotros. Empieza a subir la temperatura y esa es la información que se está manejando. Sí. Se desarrolla menos en la temperatura de calor. Así es. Y hay que decir que afecta básicamente a las personas mayores. Y para calor aquí hay gratis. Sí. O sea que aquí es gratis. Aunque todavía no está confirmado que sea así. No. Eso es algo que se está especulando. Especulándolo. No lo han hecho en ningún manual de OPS, que son los que nosotros seguimos. No verifica nada de eso. Es que es un virus nuevo. Eso lo han dicho algunos epidemiólogos. Pero tenemos la oportunidad de ver. Que lo han manejado. Y algunos organismos. Pero OMS, OPS no lo han colocado en sus manuales o en las guías que nosotros revisamos para colaboradores. Sí. Bueno, hay que agradecerle a Andrés. Sí, vamos a agradecerle al vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles, Restaurantes, ¿y cómo que se llama además? No, es ahora Asociación de Hoteles y Turismo. Y Turismo. Para ser inclusivo con toda la industria que complementa. A Sonadores por haber venido a conversar con nosotros y hay que darle seguimiento a la situación y esperar que todos hagamos conciencia de que entrando en pánico y el sensacionalismo en estos casos no nos va a ayudar. Va a perjudicar al país porque si la gente empieza a entrar en pánico va a dañar más ese segmento de la producción nacional que es el turismo hoy día, que es tan importante.
Así que vamos a tratar de mantener el optimismo junto con Azonadores, ¿verdad? Y Gracias. que esto se Así controle. Ojalá que pronto pase esa Esperamos que sí. esa Esperamos que preocupación sí. que es mundial en estos momentos. Sí. Así es.